22 de mayo de 2019, 4 de la madrugada, cumbre del Everest. Sharad Kulkarni, 58 años, empleado en una agencia de comunicación que dejó un año antes para preparar esta cumbre, está de pie en el punto más alto del planeta. Tiene el oxígeno justo para bajar. Tiene los pies entumecidos. Tiene en la cabeza una sola pregunta. ¿Dónde está Anjali? Hace horas que están separados. La ventana meteorológica era estrecha y el grupo se había fragmentado en el caos de la cola. Sharad había llegado arriba. Anjali no. Cuando encontró a su esposa durante el descenso, no estaba en la cumbre. Estaba 50 metros por debajo, en la arista que lleva a ella, rodeada de escaladores que seguían subiendo y que no se apartaban. Los que bajaban tenían que esperar a que los que subían pasasen. Los que subían no cedían el paso. Era una cuerda fija para todos, un carril único, 320 personas en la misma dirección o en la contraria, en el mismo cable, a 8.800 metros de altitud. Anjali estaba sentada en la nieve. Sharad se acercó. Vio lo que estaba pasando. Su mujer había agotado el oxígeno suplementario esperando en la cola. El cuerpo humano a esa altitud sin oxígeno adicional consume sus reservas en una velocidad que los médicos de alta montaña describen como irreversible en minutos. El cerebro empieza a funcionar por debajo del umbral de decisión racional, los músculos dejan de responder a las órdenes del sistema nervioso, el corazón bombea sangre demasiado espesa para llegar a los capilares. Es morir lentamente mientras estás despierto. Anjali Kulkarni luchaba por respirar. Los equipos de rescate, más abajo en la ladera, estaban atrapados en el mismo embotellamiento. Sharad Kulkarni se quedó 15 minutos al lado de su esposa, esperando que llegara ayuda. Eventualmente, cuando Anjali dejó de respirar, su sherpa le agarró del brazo y le dijo que tenían que irse. El sherpa tuvo que arrastrarme, dijo Sharad después. Cuando ella paró de respirar, me arrastró. Nosotros también teníamos poco oxígeno. Anjali Kulkarni tenía 54 años. Llevaba 5 años entrenando para ese momento. Era la mujer más social que sus amigos conocían. Había corrido maratones. Había trekeado a Mansarovar en medio de una inundación y a Nepal durante el terremoto de 2015. Había sobrevivido a todo lo que la montaña le había puesto delante. La mató la cola. Bienvenido a Zona de la Muerte. Para entender lo que ocurrió en el Everest el 22 de mayo de 2019, primero necesitas entender un número: 381. Ese año, el gobierno de Nepal emitió 381 permisos a escaladores extranjeros para ascender el Everest. Era un récord en ese momento. Cada permiso costaba $11.000. El dinero era la condición de acceso, no la experiencia, no la acreditación técnica, no la demostración de haber completado un 8000 previo, ni un 7000, ni ningún umbral objetivo de capacidad alpinista. Si tenías $11.000, Nepal te daba el papel que te permitía intentar la montaña más alta del planeta. 381 permisos de escaladores extranjeros. A eso hay que añadir los sherpas, los guías de alta montaña, el personal de apoyo de las agencias. El número real de personas que intentaron alcanzar la cumbre del Everest esa primavera, sumando ambos lados, el sur desde Nepal y el norte desde China, superaba las 800 personas. El Himalaya no funciona con ventanas meteorológicas amplias. En primavera, la ventana en la que las condiciones permiten un intento de cumbre en el Everest es, en un año normal, de entre 10 y 14 días. En 2019 fue sustancialmente más corta. El chorro polar, el viento de alta altitud, que en condiciones normales se desplaza hacia el norte en primavera, dejando el Everest relativamente accesible, fue inestable. En palabras de Chris Tomer, el meteorólogo que seguía la temporada desde el campo base, no se desplazó con la regularidad esperada.
Abrió ventanas falsas, las cerró, y cuando finalmente cedió de forma real, lo hizo en un periodo que todos los equipos de campo base estaban esperando simultáneamente. La ventana real para los ataques a cumbre en 2019 fue de apenas 4 o 5 días. 400 personas intentando subir en 4 días. La ruta convencional del Everest desde el sur, la arista del sureste, la ruta que Edmund Hillary y Tenzing Norgay usaron en 1953, tiene varios cuellos de botella naturales donde la ruta se estrecha a paso de una sola persona. El más conocido es el Hillary Step, una sección de roca de 12 metros de altura a 8.780 metros de altitud, que todos los escaladores que suben por el sur tienen que atravesar en un único punto. Una persona sola, bien entrenada, sin carga, tarda entre 2 y 5 minutos en subir el Hillary Step. Con carga, con el nivel de hipoxia que producen 8.000 metros de altitud y días de esfuerzo acumulado, y con la fatiga que produce haber dormido en tiendas de campaña a temperaturas de -30 durante una semana, puede tardar el doble o el triple. Multiplica ese tiempo por la cola que se forma cuando 400 personas intentan pasar por el mismo punto en el mismo día. Añade el hecho de que la ruta tiene un solo cable fijo al que todos van encordados, y que cada vez que alguien que baja se cruza con alguien que sube, hay que desengancharse del cable, pasar por encima del otro escalador en una pared de roca a 8.700 metros y volver a engancharse. Y añade que si alguien en la cola se detiene, por agotamiento, por náuseas de altitud, por una bota que se suelta, por el oxígeno que se acaba, todo el mundo detrás de él también se detiene. El resultado, el 22 de mayo de 2019, fue lo que Nirmal Purja fotografió desde la arista durante su descenso. Purja era en ese momento un ex soldado nepalés de las Fuerzas Especiales del Ejército Británico que estaba en el Everest como parte de su intento de escalar los 14 8000 del planeta en 7 meses, lo que llamaba Proyecto Posible. Había llegado a la cumbre esa mañana, estaba bajando y desde su posición en la arista pudo ver la línea completa que se extendía por debajo de él hacia la cima. Calculó 320 personas en la cola. La fotografió. La publicó en Instagram con una nota que decía: «Para algunos puede parecer perturbador, pero así es la realidad». La imagen se convirtió en la fotografía más reproducida del año en los medios de comunicación del mundo entero. Decenas de millones de personas que no conocen el nombre de Nirmal Purja conocen esa fotografía. Una columna interminable de formas pequeñas y coloridas en una arista nevada bajo un cielo azul, como una fila de gente esperando para entrar a un parque de atracciones, en el punto más alto que existe sobre la Tierra. Lo que la fotografía no muestra es el tiempo. ¿Cuánto llevaba esa fila ahí parada? ¿Cuánto llevaría todavía? Y lo que le pasa al cuerpo humano cuando lleva horas inmóvil a más de 8000 metros de altitud, en temperaturas de -20, con una botella de oxígeno suplementario que se diseñó para durar un número específico de horas que ya están agotándose. Anjali Kulkarni nació en Thane, en el área metropolitana de Mumbai. No era alpinista de formación, era la esposa de alguien que tampoco lo era hasta que decidió serlo. Sharad y Anjali Kulkarni habían pasado su matrimonio haciendo excursiones en Maharashtra y trekking de baja altitud por el Himalaya. Era la forma en que estructuraban sus vacaciones familiares desde que su hijo Shantanu era pequeño. Encontrar una montaña accesible para ese fin de semana, empacar el equipo básico, ir y volver. No había en eso ninguna aspiración olímpica. Era simplemente la manera en que esa familia pasaba el tiempo juntos. La decisión de intentar el Everest no llegó de un día para otro. Llegó gradualmente, por la lógica de quien empieza haciendo trekking en el Himalaya y cada año sube un poco más. El Everest estaba al final de esa cadena de decisiones incrementales, en el punto en que la ambición y la preparación confluyen en la misma dirección.
El problema es que el Everest no es solo el final de esa cadena, es la interrupción de ella. El salto entre un trekking de alta altitud y un intento de cumbre del Everest no es lineal. Requiere entrenamiento específico de técnica alpina, experiencia en el uso de oxígeno suplementario, aclimatación progresiva en expediciones previas y las competencias físicas y mentales que solo se desarrollan en condiciones que la mayoría de la gente nunca experimenta. Sharad y Anjali lo sabían. Por eso tardaron 5 años. 5 años de entrenamiento específico, mientras seguían trabajando en la agencia de medios que dirigían juntos en Zein. 5 años de escalar picos más difíciles en los Alpes y en el Himalaya de altitud media para construir la base técnica. 5 años de negociar con el Himalayan Mountaineering Institute de Darjeeling, el instituto de formación de montañismo de referencia en India, para que les admitieran en sus cursos a pesar de superar el límite de edad que el instituto establece para la formación básica. 1 año antes del intento, cerraron la agencia, dejaron el trabajo, se dedicaron a tiempo completo a preparar el Everest. Habíamos planificado ruedas de prensa, eventos, celebraciones cuando llegáramos a la cumbre, dijo Sharad después. Todo estaba planificado, todo era inútil ya. El hijo Shantanu, que trabaja como guía de trekking, conocía el riesgo mejor que la mayoría. Los peligros siempre fueron evidentes. Mis padres habían discutido el peor escenario posible y se habían preparado para él. Oxígeno extra, 2 sherpas cualificados, equipo de primera calidad. No había descuido, no había imprudencia. Había preparación meticulosa que terminó siendo insuficiente para algo que ninguna preparación individual puede resolver, porque la preparación individual de Anjali Kulkarni no era el problema. El problema era 320 personas con sus sherpas y su oxígeno en el mismo cable el mismo día. Hay un mecanismo físico en el centro de esta historia que los medios de comunicación generalistas rara vez explican con precisión porque requiere una operación matemática elemental que resulta incómoda. Una botella de oxígeno suplementario estándar en el Everest, a un flujo de 2 litros por minuto, el flujo habitual durante el ascenso, dura aproximadamente 8 horas. A 1 litro por minuto, el flujo reducido, que se usa durante el descanso o el descenso lento, puede durar el doble. El problema no es la cantidad de oxígeno en la botella. El problema es que el cálculo de cuánto oxígeno se necesita para el intento se basa en un supuesto de cuánto va a durar el ascenso y el descenso. Y ese supuesto se construye sin incluir el tiempo que se va a pasar parado en la cola. Cada hora de espera en la cola consume entre 1 y 2 litros de oxígeno suplementario. 1 hora de espera puede ser la diferencia entre bajar con reservas y bajar pidiendo prestada la botella del Sherpa que va a tu lado. 2 horas de espera pueden ser la diferencia entre bajar y no bajar. Anjali Kulkarni llevaba oxígeno suficiente para una expedición bien planificada. Lo que no llevaba era oxígeno suficiente para una expedición bien planificada, más horas de espera impredecible, en una cola que ningún sistema de permisos había planificado ni regulado. Su hijo Shantanu lo describió sin margen para la ambigüedad. Las personas sin experiencia o los principiantes tienden a frenar la fila causando bloqueos. La declaración contiene, en una sola frase, la contradicción que define el sistema de acceso al Everest. Si los principiantes son el problema, ¿por qué el único criterio de acceso es tener $11,000? Nihal Bhagwan tenía 27 años. Era de Pune. Murió ese mismo día, en el mismo embotellamiento, según las autoridades nepalesas, después de estar atrapado en el tráfico más de 12 horas exhausto. 12 horas, en zona de muerte, esperando que alguien se moviera. Kalpana Das tenía 49 años. Era de Odisha.
Murió también durante el ascenso en la misma semana, en condiciones similares, 3 ciudadanos indios, un sistema que no distinguía entre ellos y el escalador de élite con 20 expediciones de altura en su historial, el mismo permiso, el mismo precio, la misma cola. La fotografía de Nirmal Purja se publicó el 23 de mayo de 2019. En las 48 horas siguientes fue portada de todos los periódicos del mundo. CNN, BBC, The New York Times, The Guardian, Le Monde, todos la publicaron en primera plana. Los programas de debate llenaron horas de televisión discutiendo el turismo de aventura irresponsable, el capitalismo del Himalaya, la comercialización de la muerte. Editorialistas de 20 países escribieron sobre los permisos, sobre Nepal, sobre la codicia de los operadores comerciales que vendían expediciones al Everest a cualquiera con tarjeta de crédito. En Nepal, la reacción fue diferente. Dam Bahadur Shahi, un portavoz del gobierno nepalés, dijo en una conferencia de prensa que los medios occidentales estaban exagerando el peligro. No es verdad que la gente esté muriendo por el embotellamiento, dijo. La gente muere porque no están en buenas condiciones físicas. El ministro de Turismo de Nepal, Yogesh Bhattarai, rechazó con igual firmeza cualquier sugerencia de limitar los permisos. Nepal, explicó el ministro, necesitaba los ingresos del turismo de alta montaña. Los $11.000 por permiso, multiplicados por 381 permisos, son más de $4 millones solo en la temporada de primavera. Un ingreso que ningún gobierno de Nepal había estado dispuesto a reducir, independientemente del número de muertos. El número de muertos en la temporada de 2019 fue de 11 en el Everest, en el lado nepalés, el más alto registrado hasta ese momento desde el terremoto de 2015. En el contexto de toda la temporada en el Himalaya, incluyendo las otras montañas de 8.000 metros en Nepal y Tíbet, murieron 17 alpinistas. El año siguiente, Nepal abrió el proceso de solicitud de permisos para la temporada de 2020. El precio de los permisos no cambió. Los criterios de experiencia mínima para obtener el permiso no cambiaron, porque en 2019 esos criterios no existían de forma vinculante. Lo que ocurrió en 2020 fue que la pandemia cerró el Everest. No fue una decisión política de Nepal, fue un virus. En 2021, cuando el Everest volvió a abrir, Nepal emitió más permisos que nunca, 408, un récord que superaba el récord de 2019. Ningún alpinista murió en la cola ese año. No porque el sistema hubiera cambiado, sino porque la meteorología fue favorable, la ventana fue amplia, y los días de cumbre se distribuyeron de forma más homogénea que en 2019. La fotografía de Nirmal Purja no cambió nada. El Everest de 2026 tiene más solicitudes de permisos que el de 2019. En mayo de 2023, Sharad Kulkarni volvió al Everest. Tenía 60 años y 6 meses. Iba solo, sin Anjali. El hijo Shantanu, que había crecido guiando grupos de trekking por el Himalaya y que conocía el riesgo mejor que nadie, había decidido no disuadir a su padre. Habían hablado del peor escenario posible. Ya lo habían vivido. El objetivo de Sharad no era el récord, o no solo el récord. Era completar lo que él y Anjali habían empezado juntos: escalar las 7 cumbres, los picos más altos de cada continente. El plan siempre había sido de los dos. Después del Everest, vendría el McKinley, el Vinson, el Aconcagua. Después del Everest, Anjali ya no estaba. El 23 de mayo de 2023, 4 años exactos después del día en que la fotografía de Purja recorrió el mundo, Sharad Kulkarni alcanzó la cumbre del Everest. Se convirtió en el indio de mayor edad en haber llegado a la cima del Everest. 60 años y 6 meses. Su hijo Shantanu, en tierra, estaba plantando árboles, uno por cada persona que había ayudado a subir una montaña. Es el proyecto al que se dedicó
después de que su madre muriera haciendo lo que amaba, convertir la pérdida en algo que permanece. Sharad llegó a la cumbre, miró y bajó. Nadie registró qué pensó en ese momento. Nadie preguntó, o si alguien preguntó, no hay respuesta pública disponible. Pero hay un hecho. La última vez que Sharad Kulkarni estuvo en ese punto, su esposa estaba 50 metros más abajo, luchando por respirar. Esta vez, la cima estaba vacía de Anjali y llena de otras cosas. El viento, el frío, el horizonte curvado de la tierra y la memoria de 5 años de entrenamiento que los dos hicieron juntos en Zain, en los Alpes, en el Himalayan Mountaineering Institute de Darjeeling, donde les admitieron a pesar de superar el límite de edad. El caso de Anjali Kulkarni tiene una particularidad que lo distingue de la mayoría de las tragedias que contamos en este canal. No murió en la zona técnicamente más difícil del Everest. No murió en el Hillary Step ni en la cornisa de la cumbre. No murió por una caída ni por una avalancha. Murió de pie, esperando. Murió porque el oxígeno que había calculado para su ascenso se agotó en el tiempo que nadie había planificado, el tiempo de la cola. Y esa cola existe porque el sistema que gestiona el acceso al Everest toma una decisión explícita cada temporada. ¿Cuántos permisos emitir? No es un fenómeno natural, no es una consecuencia inevitable del interés humano por las cumbres. Es una decisión administrativa que en 2019 fue de 381 permisos, en 2021 fue de 408, y en 2026 se espera que sea todavía mayor, porque China ha cerrado el acceso desde el norte, lo que empuja a todos los escaladores hacia el lado nepalés. El comentario más votado en todos los vídeos sobre el embotellamiento de 2019 es siempre alguna variación de la misma idea. Hats off to the people who turned around. Summit fever is the real killer. La frase es emocionalmente satisfactoria. Es también, técnicamente, una exoneración del sistema, porque implica que si cada escalador tomara decisiones perfectamente racionales, girarse cuando debería girarse, retroceder cuando las botellas están al 40%, ignorar la montaña que tienen delante y la semana de aclimatación que tienen detrás, y el año de entrenamiento, y los $11.000 del permiso, y la expectativa de la gente en casa, el embotellamiento no existiría, que es un problema de elección individual en un sistema neutral. Pero Sharad Kulkarni llevaba 5 años entrenando. Había contratado 2 sherpas experimentados. Había comprado oxígeno extra. Había tomado todas las decisiones correctas que se podían tomar antes de llegar a la cola. Y aún así, vio a su mujer morir de pie, esperando que se movieran 300 personas que no sabían que detrás de ellas había alguien a quien le quedaba oxígeno para 2 horas. ¿Dónde termina la responsabilidad individual y empieza la responsabilidad del sistema que vendió los 381 permisos? Nepal rechazó la pregunta. La respuesta oficial fue que la gente moría porque no estaba en buenas condiciones físicas, no porque hubiera demasiadas personas en la montaña al mismo tiempo. Anjali Kulkarni había corrido maratones, había trekeado a Mansarovar durante una inundación, había estado en Nepal durante el terremoto, había pasado 5 años preparando específicamente esa expedición. La agencia de medios que ella y Sharad dirigían la cerraron 1 año antes para entrenarse a tiempo completo. El Himalayan Mountaineering Institute de Darjeeling les había aceptado pasando por encima de su límite de edad porque su nivel de preparación lo justificaba. Tenía buenas condiciones físicas Anjali Kulkarni, Shantanu Kulkarni, su hijo, planta árboles. Lleva años haciéndolo, 1 por cada persona que guía al Himalaya. Es su forma de decir que las montañas importan y que la vida que pasa por ellas también importa. El Everest de 2026 tiene el mayor número de solicitudes de permisos de su historia. La foto de Nirmal Purja es ahora patrimonio cultural del alpinismo comercial. Se usa en artículos, en documentales,
en portadas de revistas de aventura para ilustrar el problema. Nadie la usa para cambiarlo. Escríbelo en los comentarios. ¿Crees que la responsabilidad es del sistema de permisos, del summit fever de cada escalador, o es imposible separar las dos cosas? Y si alguna vez has pensado en el Everest como una de esas metas de vida que tienen sentido cuando se dicen en voz alta, busca el número de permisos que Nepal emite este año. Después, busca cuántos días tiene la ventana meteorológica probable en primavera y divide. Nos vemos en la próxima cumbre.